No sé ni cómo empezar esto sin que se me enrede la garganta, pero hay días que se te quedan pegados en el alma, y esa mañana en la sierra fue uno de esos. Había neblina espesa, el motor sonaba hueco, y algo en el aire me decía que el día no iba a terminar bien. Yo solo quería entregar los equipos médicos en Veracruz y volver a casa con mi mujer y mis hijos, pero paré a ayudar a una mujer y terminé envuelto en una persecución armada, una red de corrupción que metía miedo y un secreto que, todavía hoy, me hace mirar por el retrovisor con desconfianza. Me llamo Ramiro Herrera, soy trailero desde los 18, y esa vez, sin querer, fui parte de algo mucho más grande de lo que podía entender. Todo comenzó en una curva cerrada de la Sierra de Guayacocotla. Mi vieja Freightliner roja bajaba despacio, tosiendo con cada cambio, cuando la vi. Una mujer parada al borde del asfalto, envuelta en niebla, agitando los brazos como si su vida dependiera de eso. Tenía el rostro empapado, una bolsa de 1900, cuero contra el pecho y los ojos más asustados que he visto en mi vida. Me pidió aventón con una voz que no olvidaré jamás. Por favor, me van a matar. No sabía en ese momento que al dejarla subir a mi camión, también estaba subiendo algo más, algo que pondría mi vida y la de muchos en juego. Frené por puro instinto. Algo en su mirada me hizo hacerlo. Cuando subió, se abrazó a la bolsa como si adentro llevara un niño. Dijo que se llamaba Carla Jiménez y que trabajaba en el Banco Nacional de México. Su voz era cortada, como si hubiera estado corriendo por horas, y mientras hablaba no dejaba de mirar por el retrovisor. Me contó que estaba huyendo porque descubrió un esquema de fraudes con préstamos usando nombres de traileros. Y no cualquier fraude. Hablaba de algo grande con oficinas, documentos falsos, cuentas abiertas a nombre de gente que ni sabía. Yo no entendía bien al principio, pero había algo en su forma de hablar que no parecía inventado. Y eso me inquietó. Me dijo que la organización tenía tentáculos por todo el país. Talleres, gasolineras, casetas, incluso despachadores que trabajaban para ellos. Usan a los traileros como escudo, me dijo. Con tus datos limpian millones. Según ella, en esa bolsa llevaba todo. Pruebas, grabaciones, planillas y unos pendrives con información que podía reventar todo el sistema. Y sí, confieso que me pasó por la cabeza echarla. ¿Y si era una loca? ¿Y si era parte de algo peor? Pero algo me decía que había verdad en su... y miedo. Y bueno, ya estaba en mi camión. Ahora que pienso, a veces un solo kilómetro puede cambiar toda tu historia. Y si estás escuchando esto, déjame un comentario y cuéntame desde qué parte del mundo estás. No es por curiosidad nomás, es porque uno, aquí solo en la cabina, necesita saber que hay alguien allá afuera, que esta historia le está llegando a alguien real. Seguimos bajando la sierra. Yo con las manos sudadas en el volante y ella con la mirada fija en la ventana, como si esperara que algo saltara del monte. El silencio entre nosotros pesaba, solo se escuchaba el motor arrastrando los cambios y el golpeteo del viento contra la cabina. Cada tanto ella se estremecía y yo trataba de no mirar, pero el miedo de ella se me fue pegando, hasta que sin aviso me soltó. Si llegamos a Veracruz, ellos instalarán un virus en tu camión y tú ni siquiera lo notarías. Me reí de nervios, creyendo que era una metáfora, pero no. Me miró firme. No es una forma de decir. Es literal. Tu camión ya es parte del plan. Ahí ya no sabía si acelerar o frenar. ¿Qué carajos tenía que ver yo con todo eso? Según ella, había un mecánico que me esperaría allá, supuestamente para revisar el sistema de frenos, y sería él quien cargaría el software. Un virus militar. Esas fueron sus palabras. Me explicó que eso permitiría mover mercancías ilegales usando mi identidad y mi camión como pantalla, sin que yo tuviera idea. Lo que más me dolió fue escuchar que esto ya le había pasado a otros, y uno de ellos, su hermano.
Se llamaba Evandro Jiménez y después de quedar manchado por una red de fraudes que no entendía, se quitó la vida. Ahí todo cambió. Su voz temblaba, pero ya no era de miedo, era de rabia contenida. No supe qué decirle. Me quedé mirando la carretera como si pudiera esconderme entre las líneas blancas del asfalto. Pensaba en mi esposa, en mis hijos, en lo que podía pasar si todo eso era cierto. Carla sacó uno de los pendrives de la bolsa y me lo mostró. Aquí está todo, dijo. Correos, grabaciones, nombres, incluso algunos traileros que trabajan con ellos sin saberlo. Y entonces me soltó algo que me heló la sangre. Te escogieron a ti porque tu historial es limpio. Nadie sospecharía de un hombre como tú. Esa frase me perforó el pecho. De pronto ya no era un favor. Era una trampa en la que yo ya estaba metido hasta el fondo. No tuvimos tiempo para discutir más. A lo lejos, por el espejo, vi 2 camionetas negras, sin placas, sin luces, bajando por el mismo camino que nosotros, pero demasiado rápido. Carla las vio también. Su rostro se tensó y sin que yo dijera nada gritó, ¡Son ellos! En segundos, los faros nos cegaron y los disparos comenzaron. El primer impacto fue seco, contra la parte trasera del tráiler. Mi instinto fue pisar a fondo, pero la Freightliner ya venía cansada, jadeando por la bajada. Carla se tiró al piso de la cabina, abrazando su bolsa como si fuera un salvavidas. Y yo, con el corazón en la boca, desvié el volante hacia una brecha entre los árboles, sin saber a dónde nos llevaba. La brecha era angosta, de tierra suelta y llena de baches. Las ramas golpeaban los espejos y el tráiler crujía como si fuera a partirse en 2. Pero no había opción. Las camionetas seguían detrás, cerrando espacio, y cada disparo me hacía apretar más el volante. Carla me gritaba direcciones como si conociera el lugar, y en una de esas curvas dijo algo que me descolocó. Hay una gasolinera vieja por aquí, abandonada desde hace años. Si llegamos ahí, quizá podamos escondernos. Apenas alcancé a verla señalar un desvío y giré con todo lo que tenía. La Freightliner chilló, pero aguantó. Entramos en un camino cubierto de hojas secas, como si nadie hubiera pasado por ahí en décadas. La estación era real, polvorienta, cubierta de musgo y con los letreros caídos. Parecía de película vieja. Me metí detrás del edificio principal, entre tambores oxidados y un poste de luz quebrado. Apagué el motor y escuchamos silencio, solo, el crujir del metal caliente y la respiración agitada de los dos. Carla no tardó en hablar. Su voz ya no tenía miedo, tenía determinación. Te tengo que decir la verdad completa. Ya no puedo esconder más nada. La miré. Ella se sentó en el asiento del copiloto, se secó el sudor con la manga y bajó la mirada antes de soltar. No soy solo del banco, trabajo para el SATE, soy auditora encubierta, y tú, Ramiro, fuiste parte de una operación, pero nunca debiste estar en peligro. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No sé si fue rabia, miedo o decepción, pero tuve que bajarme del camión para no gritarle ahí mismo. Caminé en círculos, con los oídos zumbando por la adrenalina mientras intentaba procesar todo. ¿Me usaron? ¿Yo era solo un peón en su jugada? Ella salió detrás de mí, pero no se acercó mucho. Me dejó espacio. No era así como debía pasar, dijo, pero algo se salió del control, y tú eras el único conductor con la ruta, el perfil y el historial limpio para que no sospecharan. Miré de reojo. ¿Y si me mataban? Le solté. Ella bajó la cabeza. Lo sé, y lo voy a cargar toda mi vida. Entonces me habló de su hermano, Evandro Jiménez, 26 años, trailero como yo. Dijo que lo habían enredado en uno de esos fraudes sin saber. Usaron su nombre, su licencia, sus papeles. Lo acusaron de lavar dinero sin pruebas. Perdió el trabajo. Lo boletinaron en todos lados, y una madrugada lo encontraron colgado en su cuarto,
con una nota que solo decía: «No tengo cómo probar que soy inocente». Carla temblaba al contar eso, pero no lloraba. Ya no le quedaban lágrimas. «Por él hago esto, Ramiro. Por él me metí en este mundo, para que otros como tú no terminen igual». Y ahí dejé de verla como una infiltrada. Y la vi como una hermana, una que llevaba un duelo que no se ve. Pasamos un rato escondidos detrás de los tanques oxidados, esperando que las camionetas pasaran de largo. No sabíamos si nos habían perdido o si estaban ahí, en algún punto del monte, esperando que saliéramos. Carla propuso dejar el camión. «Ya lo tienen identificado. Si seguimos con él, nos van a encontrar». Me dolió más de lo que admití. Esa Freightliner había sido mi casa, mi compañera, lo más constante en mi vida. Pero tenía razón. Apagamos todo, escondimos los pendrives bajo la camisa y nos internamos en la maleza, siguiendo una vieja brecha que ella conocía. «Es una antigua vía de tren», me explicó. «Lleva a un pueblo llamado San Miguel Tlacotepec. Si llegamos vivos, quizá tengamos una oportunidad». La caminata fue brutal. El calor, los zancudos, las espinas que se enredaban en los pantalones, todo parecía estar en contra. Pero lo peor era el sonido. Ese silencio extraño del monte, donde cualquier crujido podía ser un paso enemigo. Carla iba adelante, decidida, como si llevara un mapa en la cabeza. Yo la seguía, con el corazón latiendo en el cuello y los ojos escaneando entre los árboles. A mitad del camino escuchamos algo, un ruido seco, un disparo lejano. No sabíamos si era advertencia, si era caza, o si ya nos habían localizado. Carla apuró el paso. Yo la seguí, y de pronto, como salido de un recuerdo, ella dijo: «Más adelante hay una cueva. Si llegamos ahí, podemos pasar la noche sin ser vistos». La cueva no era grande, pero bastaba. Tenía olor a humedad vieja, a piedra mojada y raíces rotas. Nos metimos con cuidado, alumbrándonos con la linterna del celular de Carla, que ya parpadeaba con el 8% de batería. Nos sentamos en el suelo frío, espalda con espalda. El silencio entre los dos era diferente ahora. No era desconfianza, era peso. Peso de todo lo que habíamos vivido en menos de un día. Ella sacó un pañuelo de su bolsa y se lo amarró al tobillo. Se había torcido pisando una raíz. Me ofrecía vendarla con mi camiseta y mientras lo hacía, vi las cicatrices en sus piernas, viejas, dolorosas. «No son por esto», dijo, «son de antes. Uno no se mete a este trabajo sin heridas». Allí, en medio de la oscuridad, con el mundo afuera buscándonos como animales, me miró directo y dijo algo que todavía hoy me persigue. «Si no salgo de esta, ¿puedes prometerme algo?». Tragué saliva, asentí. «Si me matan, tú tienes que entregar los pendrives. Tienes que llevarlos al delegado federal Mauricio Rojas en Xalapa. Él sabe quién soy. Él sabrá qué hacer». Yo no supe qué responder. Sentí que me estaba dejando un testamento y ni siquiera éramos familia. Pero ahí entendí que, para ella, esta misión era todo. Era justicia, era venganza, era redención. Y, aunque el miedo me tenía temblando, le dije que sí, que si algo le pasaba, yo terminaría lo que ella empezó. Dormimos por turnos, aunque dormir es decir mucho. Yo cerraba los ojos, pero el cuerpo seguía alerta, como si pudiera escuchar cada hoja que se movía allá afuera. Cuando amaneció, el cielo estaba cubierto de nubes grises y la humedad nos calaba los huesos. Carla insistió en seguir. Aún faltaban unos kilómetros hasta el pueblo. Caminamos en silencio, con los pies llenos de barro y las piernas pesadas. Fue entonces cuando, en una bajada, vimos los primeros techos de lámina oxidada. San Miguel Tlacotepec, un pueblo que parecía detenido en el tiempo. A mí me supo a esperanza. Llegamos al taller de don Joaquín, un viejo trailero retirado que ahora vivía rodeado de herramientas viejas, partes de motor y una perrita callejera que no dejaba de mover la cola. Cuando le contamos, sus ojos se achicaron como si reconociera algo.
No preguntó mucho, solo asintió. Los hizo pasar a un cuartito trasero y cerró la puerta con doble tranca. Mi sobrino trabaja con la Policía Civil en Veracruz, dijo. Si esto que cuentan es verdad, más vale movernos rápido. Carla le dio uno de los pendrives y él se fue a hacer una llamada desde su teléfono fijo, ese de disco que cruje cuando girás los números. Ahí supe que no estábamos solos, que alguien por fin creía en nosotros. No pasaron ni 2 horas y ya teníamos respuesta. Marcos Santana, el sobrino de don Joaquín, dijo que venía en camino desde Coatepec. Era investigador y aunque no podía actuar oficialmente sin autorización federal, tenía contactos que sí podían. Nos pidió que no nos moviéramos, que no usáramos celulares, que no confiáramos en nadie más. Carla le entregó otro de los pendrives por si acaso. En sus ojos se notaba el cansancio, pero también una especie de paz, como si, después de tanto correr, por fin alguien tomaba el volante con ella. Yo, por dentro, seguía en guerra, con la culpa, con el miedo y con la maldita sensación de estar metido en algo que ya no podía controlar. Esa noche cenamos tortillas con frijoles y café recalentado. Don Joaquín nos prestó un par de cobijas y un colchón inflable. Era poco, pero se sentía como un hotel 5 estrellas. La perrita se quedó dormida junto a Carla como si la hubiera elegido. Yo no podía dormir. Me quedé sentado junto a la ventana, mirando el camino de tierra iluminado por la luna. En un momento, Carla se levantó y se sentó a mi lado. No dijo nada al principio, solo me pasó un papel arrugado que sacó del fondo de su bolsa. Era una foto. Evandro, su hermano, junto a un tráiler idéntico al mío. Y en el reverso, escrito a mano, decía: un día te van a entender, hermano. Tragué saliva y supe que esa noche ya no era solo su lucha, también era mía. Marcos llegó al amanecer. Traía una camioneta discreta y una carpeta llena de sellos. Revisó los pendrives sin decir una palabra. Solo al final levantó la mirada y dijo: esto puede derrumbar media estructura financiera del país, pero también los puede matar si alguien se entera que lo tienen. Nos explicó que el delegado federal Mauricio Rojas estaba al tanto y que ya se había iniciado una operación bajo sigilo. Carla le ofreció ser el anzuelo. Quería entregarle personalmente la bolsa al jefe de la red, Augusto Ferreira, un tipo que ni el SAT ni la PGR habían podido atrapar. Él confía en mí, dijo Carla. Sabe que estoy acorralada. Va a ir por mí. El plan era claro y suicida. Simular un encuentro en una gasolinera a la entrada de Xalapa, con la excusa de que Carla quería negociar su silencio. Augusto mordería el anzuelo y en el momento exacto agentes federales rodearían el lugar. Marcos se ofreció a acompañarnos, pero Carla dijo que yo debía estar con ella. Él ha sido mi escudo y mi conciencia, dijo delante de todos. Me conmovió más de lo que admití. Había pasado de ser un desconocido con volante a su única certeza en medio del caos. Yo asentí, sabiendo que si algo salía mal, quizá no habría otra oportunidad, ni para ella, ni para mí. Salimos al mediodía rumbo a Xalapa. Carla iba en silencio, mirando por la ventana como si fuera la última vez que vería el mundo. Yo sentía las manos húmedas en el volante. Cada semáforo, cada coche que nos seguía más de lo normal, me hacía imaginar lo peor. La ciudad se sentía distinta, más densa, como si todo estuviera conteniendo el aliento. La gasolinera elegida quedaba en una entrada vieja de la ciudad, con poca visibilidad y salida fácil hacia la carretera. Cuando llegamos, ya había 2 agentes encubiertos en la zona, mezclados entre los autos. Carla bajó, respiró hondo y me miró como si fuera la despedida. Si algo pasa, no te detengas, dijo. Pero yo no pensaba dejarla sola. No, otra vez. Augusto llegó puntual. Bajó de una Suburban gris con vidrios polarizados.
No traía escoltas visibles, pero su mirada lo decía todo. Confiado, cruel, calculador. Carla se acercó con la bolsa en la mano. Parecía una escena sacada de una película. Hablaron bajo, muy bajo, y yo solo alcanzaba a leer los gestos. En un momento, él extendió la mano. Carla vaciló. Luego, como si se tratara de una coreografía ensayada, dio un paso atrás y levantó el brazo. La señal. En segundos, todo se volvió ruido. Gritos, sirenas, hombres con chalecos saliendo de todas partes. La Suburban arrancó en reversa, alguien disparó, y vi a Carla caer de rodillas. Me bajé del camión sin pensar. Corrí hacia ella con el corazón saliéndome. Y por la garganta. Había sangre en su brazo izquierdo, pero seguía consciente. Me miró medio riendo, medio llorando. Fue un rasguño, murmuró. Los federales ya habían rodeado la zona. Augusto fue reducido a metros de la gasolinera. Los pendrives, las planillas, las grabaciones, todo estaba ahora en manos de la gente correcta. Más de 47 órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en las siguientes horas, desde Puebla hasta el Estado de México. Yo, mientras tanto, solo podía apretar la mano de Carla, mientras ella repetía: «Él no se va a burlar de ningún trailero más. Se acabó». La llevaron al hospital solo por precaución, y yo me quedé sentado afuera, solo, con los pantalones manchados de tierra y aceite. Miraba a los agentes entrar y salir, moviendo cajas, documentos, computadoras, y me sentía vacío, como si todo lo que había pasado en esos días no pudiera caber en mi cuerpo. Un oficial se me acercó, me puso la mano en el hombro y dijo: «Usted salvó muchas vidas, señor Herrera. Aunque no lo entienda ahora, pero no era solo eso. Lo que habíamos hecho tenía nombre y pronto se conocería como Proyecto Evandro, una alerta nacional para proteger a los traileros del país contra fraudes, abusos y redes criminales. Un homenaje a un joven que nunca pudo defenderse, pero que, desde el silencio, lo cambió todo». Volví a San Luis Potosí una semana después. Conduje lento, sin radio, sin prisa. Cada curva del camino me recordaba un momento, una palabra, una decisión que pudo haber terminado diferente. Cuando llegué, abracé a mi esposa más fuerte de lo normal. Le conté todo, con pausas, con lágrimas, con silencios que ella supo respetar. Desde entonces, no volví a ser el mismo. Dejé de ver mi oficio solo como una forma de ganarse la vida. Entendí que uno, a veces sin querer, puede ser parte de algo que trasciende, y que el volante también puede ser arma o escudo. Carla se recuperó bien. Nos hablamos de vez en cuando. No volvió al banco, ni al SAT. Se dedicó a recorrer el país dando charlas en terminales, en paraderos, en escuelas de formación para conductores. A veces me invitaba a acompañarla. Lo hice un par de veces. No me gustan los micrófonos, pero sí escuchar. Escuchar a otros traileros contar sus historias, sus injusticias, sus miedos. Un día, al final de una charla en Irapuato, un joven se me acercó. Me dijo que gracias al proyecto Evandro pudo limpiar su nombre, que nadie le creía, hasta que vio que no estaba solo. Ese día lloré, pero no por dolor. Lloré porque entendí que todo valió la pena. Desde entonces, cada vez que subo a la Freightliner, que sigue viva aunque con más achaques, pongo sobre el tablero una estampita de San Cristóbal, el patrono de los viajeros. La encontré en la cueva aquella noche, entre unas piedras. Carla dijo que alguien la había dejado ahí antes, quizá otro trailero perdido, o tal vez alguien que nunca salió. No importa, la llevo conmigo como un recordatorio, no de miedo, sino de fe, porque en todo este camino, si algo aprendí es que no siempre uno elige su ruta. A veces la ruta te elige a ti. Nunca supe qué fue de Augusto después del juicio. No me interesa, lo que me importa es lo que quedó. Miles de conductores con el nombre limpio, nuevas leyes,
más controles y sobre todo una red de hombres y mujeres que ya no se callan, que comparten, que se cuidan. La historia de Evandro y Carla ahora se cuenta en los cursos de iniciación. Y la mía, bueno, la mía sigue viva en cada cruce, en cada café de paradero, donde alguien me pregunta si esa historia del pendrive era verdad. Y yo solo sonrío, miro al fondo del pocillo y digo, hay cosas que uno no inventa porque no podría. A veces, en medio de la carretera, cuando cae esa neblina espesa como la de aquel día, siento que el tiempo se dobla, que estoy otra vez bajando la sierra con Carla al lado, temblando, aferrada a esa bolsa como si ahí llevara el alma de su hermano, y me descubro hablando solo, como si aún estuviera explicándole cosas de la caja, de los frenos, del diésel, del viento cruzado. Es raro, pero no triste, porque de alguna forma ella sigue ahí, o al menos su causa, su fuego, su necesidad de que nadie más muera en silencio. Una vez soñé con Evandro. No lo conocí en vida, pero en el sueño estaba en una parada de camiones, sentado sobre una hielera, limpiando unos faros. Me miró, sonrió y dijo, «Gracias, viejo, ya puedo seguir». No sé si fue mi cabeza buscando consuelo o algo más, pero desperté con una paz que no había sentido en meses. Desde entonces, cada vez que veo a un chavo nuevo en la ruta, me acerco. Le ofrezco un café, le pregunto cómo va, porque uno nunca sabe qué está cargando el otro en la espalda. Y a veces, solo escuchar ya es salvar una vida. Hay lugares donde no he vuelto a pasar, la brecha en la sierra, la gasolinera abandonada, la curva exacta donde vi a Carla por primera vez. Los tengo marcados como cicatrices en la memoria, pero no los evito por miedo, sino por respeto, porque fue ahí donde empezó todo, donde la vida me jaló del cuello y me obligó a mirar más allá del parabrisas. A veces, lo que parece un accidente es una llamada. Una de esas que uno no puede ignorar. Y aunque sigo sin entender por qué me tocó a mí, ya no lo cuestiono. Una madrugada, pasando por Zacatepec, una chica me hizo señas en la orilla de la carretera. Frené, como por reflejo. Tenía una mochila vieja, el pelo suelto y los ojos llenos de susto. Se llamaba Dalia. No venía huyendo de una red criminal, ni traía un pendrive con secretos del gobierno, pero sí cargaba con algo que no se veía: el abandono, la soledad, el dolor de no tener a dónde ir. La subí. Y en ese momento entendí que, más allá de las conspiraciones, de las balas y los virus, esto se trata de eso, de no dejar solos a los que ya han sido olvidados por todos. Desde entonces, cada viaje tiene otro peso. No por miedo, sino por conciencia. Cada parada, cada rostro en una gasolinera, cada mirada perdida en el retrovisor, puede esconder una historia como la de Carla, como la de Evandro, como la mía. Y uno nunca sabe cuándo va a ser parte de algo más grande que sí mismo. Ya no busco señales, ni milagros, ni explicaciones. Solo trato de estar presente, de no pasar de largo, de no cerrar los ojos cuando alguien alza la mano al borde del camino. Hay quienes dicen que los milagros son cosas de iglesia. Yo no. Yo los vi en la carretera, en un disparo que no mató, en una cueva que nos salvó, en una estampita entre piedras, en una promesa cumplida y en una mujer que no se rindió ni siquiera cuando todo estaba en su contra. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, porque esta historia no es solo mía, es de todos los que viven en la ruta, de los que cargan silencios y de los que un día, sin saber por qué, frenaron para escuchar. Hoy, al contar esto aquí, no lo hago para buscar fama ni lástima. Lo hago porque siento que hay cosas que no pueden quedarse solo en el corazón de uno. Si este video te llegó, si sentiste algo mientras escuchabas, gracias. Gracias por quedarte hasta el final. No sabes lo que significa para mí y para este canal que recién comienza, que estés ahí, del otro lado, escuchando de verdad.
Por eso te pido con toda humildad que me dejes un comentario contando desde qué parte del mundo estás viendo esto. Porque aunque parezca una tontería, leerlos, saber que no estamos solos, nos da fuerza para seguir compartiendo más historias como esta. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora. Dale like si esta historia te tocó y compártela con alguien en quien confíes. Es la mejor forma de mostrarnos que te gustó y que quieres ver más relatos reales, humanos, del camino. Aquí no se cuentan cuentos, se cuentan verdades que a veces duelen, pero también sanan. Mira los otros videos del canal, hay muchas historias